El año era 1919, y en Puebla soplaban vientos agitados que anunciaban lluvia. La ciudad, todavía marcada por las consecuencias de la revolución, parecía resistir los embates del tiempo con fachadas corroídas y calles empedradas donde retumbaban los cascos de caballos. Esa noche, el aire estaba saturado de humedad y de un silencio extraño, como si un secreto demasiado pesado estuviera suspendido entre las nubes y los tejados. Nadie en la calle sabía que antes del amanecer un hecho oscuro transformaría para siempre la memoria del barrio de San Francisco. Desde la esquina, a través de los postigos de madera, algunos vecinos juraban que habían escuchado gritos apagados que luego se confundieron con la tormenta. Pero otros aseguraban que no se trataba de un altercado común, sino de un silencio repentino, demasiado absoluto para no ser notado. En el barrio, acostumbrado al bullicio nocturno de ferias improvisadas y borrachos que cantaban coplas revolucionarias, ese mutismo resultaba alarmante. La casa de la familia Méndez se erguía en el límite de la plaza. No parecía distinta de las demás. Un portón ancho, paredes encaladas y un aroma persistente a maíz hervido. Sin embargo, al cruzar sus muros esa noche, se escondía un drama que nadie hubiera imaginado. Nadie salvo Rosa, la madre, que caminaba sola en la cocina, observando un frasco de vidrio que brillaba bajo la lámpara de petróleo. El líquido era transparente, pero de un olor penetrante. El envase llevaba semanas guardado en un compartimento secreto del armario. Rosa había decidido usarlo esa noche, convencida de que su propia sangre se levantaría contra ella. Desde hacía meses temía que la boca de su hija mayor, Isabel, se convirtiera en el instrumento de su ruina. Un rumor, una frase dicha en voz alta, podría destruir no solo la reputación familiar, sino también la frágil estructura de obediencia que mantenía la casa unida. Isabel tenía 17 años, y en su mirada había un filo de rabia contenida, una desconfianza hacia el padre que rehuía con silencio. Se decía que intentó confiar en su madre, pero esa confianza se encontró con puertas cerradas y palabras cortantes. Dice una nota hallada más tarde en la escena, escrita en letra temblorosa: «Ella lo sabía, siempre lo supo, y sin embargo me miró como si yo fuera la culpable». Nadie sabía todavía que esas palabras serían la clave del caso. Rosa volvió a escuchar la lluvia golpear los vidrios opacos. La cocina estaba iluminada solo por la flama decreciente de un quinqué. En la mesa había servido sopas tibias y pan viejo. Con un gesto inexpresivo, derramó unas gotas del contenido en una taza de barro. Afuera, un trueno sacudió la ciudad, como si quisiera marcar el instante en que una decisión irreversible fue tomada. Más tarde, cuando los vecinos hablaron, lo hicieron con la naturalidad de quien intenta alejarse del espanto. Un testigo anónimo relató en una declaración policial: «Pasé frente a la casa hacia las 9 de la noche. No escuché risa, no escuché llanto. Lo que me sorprendió fue la quietud, como si hubieran tapado los sonidos con una manta. Esa quietud antecedió al hallazgo del cadáver. La cronología oficial comenzaría horas después, en la madrugada, con un informe redactado por el primer agente que se aproximó al domicilio. Pero el relato de aquella noche nunca alcanzó a ser completo. Cada versión aportaba piezas inconexas, todas empañadas por el miedo y la superstición popular. Algunos hablaban de olores penetrantes que escapaban de la cocina. Otros insistían en que vieron sombras moverse tras las ventanas mientras los truenos iluminaban el patio. La tormenta prolongó la sensación de encierro. Puebla se sumió en oscuridad, y nadie quiso salir a curiosear hasta que la campana de la parroquia repicó a las 5 de la mañana. Fue entonces cuando una mujer, vecina inmediata, asegura haber visto a Rosa abrir la puerta con gesto petrificado, pedir un sacerdote a gritos y luego derrumbarse sobre el portón. Ese derrumbe fue el inicio visible de la tragedia. Nadie en aquel momento podía comprender del todo el trasfondo de lo que había ocurrido tras los muros. Los diarios locales días después escribirían frases ambiguas, reconstruyendo como podían lo inconcebible. Se descubre un asunto de índole familiar, de naturaleza estremecedora, que hiere la conciencia pública. Pero las palabras, en lugar de aclarar, aumentaban la sospecha. Porque en Puebla, 1919 no fue solo un año de transición política, sino también un tiempo de silencio impuesto. Muchos rumores se callaban por miedo
a que se interpretaran como insurrección moral. Aquella familia se convirtió en un espejo roto del país entero, un espacio donde lo prohibido, lo innombrable, destruía desde dentro lo que en apariencia era sagrado. Algunos ancianos del barrio, décadas más tarde, recordaban con detalle la noche de la tormenta. Decían que cada vez que llovía con la misma intensidad, el aire parecía traer de vuelta el mismo olor a tierra húmeda mezclado con hierbas amargas, como si la sustancia usada aquella noche se hubiese impregnado para siempre en los cimientos de la casa. Lo cierto es que el primer capítulo de este crimen no se escribió con tinta en los expedientes judiciales, sino con las miradas furtivas que evitaron denunciar lo que se sospechaba desde hacía meses. El silencio colectivo fue tan visceral como la tormenta eléctrica que cubría la ciudad. Y cuando la primera luz del amanecer iluminó los muros encalados, todo eso quedó marcado en la memoria popular. Alguien preguntó entonces, como si hablara al viento, ¿qué secretos puede guardar una madre para transformarse en verdugo de su propia hija? Y esa pregunta, sin respuesta clara, sigue siendo la herida abierta que inaugura esta investigación. El amanecer dejó al descubierto lo que la oscuridad y la tormenta habían ocultado. El cielo de Puebla se abrió en una claridad enferma, casi blanquecina, mientras el olor de la tierra mojada se mezclaba con un hedor más penetrante que emergía desde la cocina de la familia Méndez. A las primeras luces del día, algunos vecinos oyeron gritos desesperados que provenían del interior. Fue entonces cuando alguien corrió a buscar ayuda, convencido de que en aquella casa había ocurrido algo más que una enfermedad repentina. El agente asignado al caso describió la escena en su informe inicial. En el suelo de la cocina, junto al fogón aún encendido, yacía el cuerpo de una joven de unos 17 años. Tenía los labios azulados, las manos crispadas, como si hubiese intentado aferrarse a la vida hasta el último momento. Junto a la mesa, una taza de barro vacía conservaba un olor penetrante difícil de precisar. La descripción seca no alcanzaba a transmitir el espanto que invadía el lugar. Isabel, la hija mayor, no mostró signos de violencia externa. Su muerte parecía súbita, producto de una sustancia que había recorrido en silencio su organismo hasta colapsar sus órganos. La casa estaba en silencio, salvo por los pasos errantes de Rosa, que murmuraba frases incomprensibles mientras abrazaba un rosario demasiado apretado entre sus manos. Los primeros en llegar fueron los vecinos más cercanos, atraídos por la algarabía. Una de ellas, doña Celia, juró que vio a Rosa sostener la cabeza de su hija mientras repetía frases como una letanía. Fue Dios quien decidió, alcanzó a escuchar. Años después, esa misma vecina atestiguó que aquello no sonaba como consuelo, sino como excusa. A la cocina acudió pronto también un cura joven, convocado a toda prisa. Su relato tardó en incorporarse a los expedientes, pero en uno de sus informes privados, hallado después en los archivos parroquiales, escribió: «Lo que vi no fue accidente ni enfermedad. La madre me pidió absolución inmediata y me exigió que no hiciera preguntas. Su mirada no era de dolor, era de determinación fría, como quien ha ejecutado un deber». Las autoridades locales encontraron la escena desconcertante. No había rastro de ladrones ni signos de forcejeo. La joven aparentemente había cenado, bebido de la taza y minutos después convulsionado sobre el suelo de ladrillo. Uno de los inspectores presentes sostuvo ante la prensa que lo más impresionante no era el cadáver, sino el aire dentro de esa cocina. Afirmó: «Nos envolvía una atmósfera sofocante, como si las paredes mismas estuvieran implicadas en lo ocurrido». El barrio empezó a murmurar rápidamente. Al mediodía, la noticia ya circulaba en la plaza. La muchacha Isabel había muerto en circunstancias sospechosas, y el secreto se respiraba como ráfaga entre las mujeres que vendían fruta en los portales. Algunos decían que era castigo divino, otros que se trataba de brujería. Pero unos pocos susurraban una versión mucho más perturbadora. Alguien en esa casa tenía demasiado interés en callar para siempre la voz de Isabel. El cuerpo fue trasladado al improvisado anfiteatro municipal, apenas una sala adaptada en el hospitalcito. Allí, el médico de guardia se limitó a certificar la muerte, pero solicitó un examen más profundo por indicios que no podía ignorar. Mientras tanto, la familia quedó bajo discreta vigilancia. Rosa se mostró serena en exceso, casi mecánica. El padre, ausente al momento de la tragedia, no apareció hasta la tarde, y su llegada
levantó nuevas sospechas por el intercambio de miradas tensas que mantuvo con su esposa. En el vecindario, las versiones se multiplicaban con rapidez. Los niños repetían lo que escuchaban en sus casas, que la madre había puesto algo en la comida, que Isabel guardaba un secreto peligroso, que en el tejado se habían visto sombras rondando días antes. Cada relato alimentaba una intriga que todavía no encontraba cauce oficial. Aquella misma noche, uno de los agentes registró la vivienda. En la alacena halló frascos de hierbas, botellas sin etiqueta y un envase de vidrio casi vacío, cuyo olor intenso resultaba insoportable. El objeto quedó incautado, y aunque en su informe apenas se mencionó como sustancia posible a analizar, en el barrio se corrió la voz de que era veneno para ratas. El hallazgo del cuerpo, sin embargo, no detuvo los murmullos. Un diario defensor del orden moral ancló la noticia bajo titulares ambiguos. Tragedia familiar enluta a Puebla. Joven perece en misteriosas circunstancias. La crónica subrayaba la vida intachable de la familia, su religiosidad y sus buenas costumbres, como si intentara blindar la reputación contra interpretaciones más siniestras. Eso mismo, lejos de aquietar, encendió aún más la sospecha colectiva. A la misa de cuerpo presente asistieron decenas de vecinos movidos más por el morbo que por la devoción. Todos observaron el semblante de Rosa. No lloró. Apenas inclinaba la cabeza como aceptando, sin resistencia, una sentencia dictada mucho antes que la tragedia. En el ataúd, Isabel parecía dormir, pero su rostro endurecido retenía la tensión de los últimos segundos de vida. Cuando la sepultura se cerró, un aire de incomodidad recorrió el cementerio. Nadie se atrevía a romper el silencio, salvo un anciano que murmuró al oído de un oficial. Esa muchacha sabía más de lo que debía, y alguien, aquí mismo, prefirió callarla para siempre. La frase, pese a ser susurro, funcionó como detonante. A partir de entonces, la muerte dejó de verse como una desgracia azarosa. El barrio de San Francisco quedó marcado desde aquel día. Los niños jugaban inventando que la casa de los Méndez estaba embrujada. Algunos afirmaban escuchar lamentos cuando pasaban junto al portón cerrado. Otros se atrevían a imitar con voces temblorosas el murmullo de la madre. Fue Dios quien decidió. En los pliegues de esas repeticiones, la sospecha comenzó a convertirse en leyenda oscura. Lo que nadie imaginaba todavía era que ese cadáver frío en la cocina no era el final, sino el inicio de una cadena de revelaciones que harían tambalear las paredes del vecindario entero. La noticia recorrió Puebla con la velocidad de un rayo. Para cuando el sol se perdió detrás de las torres de la catedral, la muerte de Isabel ya era tema de conversación en cafés, plazas y mercados. Sin embargo, el rumbo de la investigación no dependía de rumores callejeros, sino de los primeros interrogatorios formales. La policía citó a vecinos, parientes cercanos y sirvientes que alguna vez habían trabajado en la casa de los Méndez. Lo que surgió de esas entrevistas trazó un cuadro inquietante, una familia marcada por tensiones soterradas, rumores apagados y miradas que evitaban encontrarse. El inspector en turno, Alejandro García, redactó el primer informe reservado del caso. En él estableció que los testimonios coincidían en ciertos aspectos. La joven Isabel jamás parecía cómoda en su propia casa. Mostraba un gesto de alerta que muchos confundían con altivez. Una de las vendedoras de fruta que la veía pasar afirmó: la niña no miraba al suelo como las demás, pero en sus ojos había cansancio, como si cargara demasiado peso para su edad. Durante el primer interrogatorio a los vecinos inmediatos, destacó el relato de doña Celia, ya mencionada por su cercanía esa madrugada. Bajo un tono tembloroso, aseguró que en los últimos meses había notado discusiones ásperas entre Isabel y su madre, usualmente seguidas por un prolongado silencio que se filtraba a través de los muros de adobe. Según sus palabras, esa criatura había querido contarme algo. Se detenía frente a mi ventana. Dudaba, pero al fin bajaba la voz y se marchaba sin decir nada. Algo la oprimía, algo que no era normal en una casa decente. El padre, Manuel Méndez, fue entrevistado esa misma noche. Su declaración, fría y calculada, no ofreció detalles de relevancia. Se limitó a describir la muerte como inesperada y aseguró encontrarse ausente trabajando cuando ocurrió. Sin embargo, su tono distante provocó incomodidad incluso en los oficiales presentes.
Uno de ellos escribió en su reporte marginal: no transmite duelo, más bien parece hombre que cierra un negocio molesto. A la hermana menor, Clara, de apenas 9 años, se le plantearon preguntas básicas en presencia de un tutor legal. Su voz fue un murmullo, como si temiera que alguien escuchara tras la puerta. Dijo: Isabel tenía miedo de dormir sola, y mamá le decía que no inventara cosas. El registro quedó anotado, pero los oficiales no le dieron importancia inmediata, creyéndolo fantasías infantiles. Pocos sospechaban que aquellas palabras contenían semillas de una verdad más aterradora de lo que querían imaginar. Otros testigos refirieron comportamientos extraños dentro de la casa. Una mujer que limpiaba ocasionalmente comentó que, semanas antes de la tragedia, vio a Isabel escribir apresurada en un cuaderno, que luego escondía al notar la presencia de extraños. A diferencia de los diarios personales comunes, aquella escritura parecía urgente, casi desesperada. No era cosa de escuela, declaró. Era como si tratara de dejar constancia de algo grave. El vecindario aportó otra pista inquietante: los gritos. Varios aseguraron haber escuchado discusiones nocturnas apagadas, ruidos de muebles arrastrándose y hasta sollozos. Una coincidencia llamativa fue el relato de 2 vecinos distintos que afirmaron haber visto a Isabel salir al patio con lágrimas, mirando hacia la calle como si buscara ayuda, aunque siempre regresaba rápidamente. Ninguno se atrevió a intervenir. En una ciudad marcada por la vigilancia de las costumbres y el miedo al escándalo, nadie quería ser quien levantara falsas acusaciones. El inspector García comenzó a sospechar de la madre, Rosa, debido a múltiples contradicciones. En su primera declaración, juró no haber notado nada extraño en los días previos. Sin embargo, varios vecinos afirmaron que Isabel había mostrado un estado febril unas noches antes, e incluso buscó a un médico sin obtener apoyo familiar. Además, algunos recordaban haber visto a Rosa comprando hierbas en el mercado, conocidas por su uso en infusiones y remedios de efectos ambiguos. El ambiente en los interrogatorios se volvió denso, casi insoportable. Los oficiales notaban un patrón. Todos los entrevistados hablaban con voz baja, como temiendo provocar una desgracia mayor. Se instalaba la sensación de que en la casa de los Méndez se ocultaba un secreto demasiado grande, y que la muerte de Isabel era apenas la punta visible de un oscuro iceberg. La contradicción entre la serenidad de Rosa y las insinuaciones de los vecinos configuraba un escenario donde nada parecía cuadrar. ¿Podía una madre asesinar a su hija? La pregunta circulaba entre los pasillos de la jefatura, pero nadie se atrevía a ponerla por escrito todavía. Esa misma semana, mientras se recopilan los testimonios, alguien entregó un mensaje anónimo en la comisaría. Era apenas un papel doblado, sin firma, con una frase escrita a mano. Si investigan al padre, sabrán la causa. Ella iba a hablar. Aunque el inspector García no lo incluyó de inmediato en el expediente, comprendió que aquel indicio cambiaba todo el enfoque del caso. Los interrogatorios que siguieron parecían cada vez menos sobre la muerte en sí y más sobre lo que Isabel sabía y que no pudo decir en voz alta. Los rostros de los vecinos se convertían en espejos del mismo miedo. Todos insinuaban, ninguno afirmaba. Y detrás de esos silencios palpitaba la sospecha de una verdad insoportable. La sala de interrogatorios, impregnada de olor a humedad y sudor, se convirtió así en el escenario donde los primeros fragmentos del misterio emergieron a la superficie. Nadie sospechaba que aún quedaban pruebas más concretas por hallar en rincones olvidados de la propia casa. El examen realizado por el médico forense de la ciudad se convirtió en el segundo gran giro de la investigación. Los vecinos podían especular y la policía podía interrogar, pero el cuerpo era el único que guardaba la verdad tangible. En un hospital improvisado, con paredes húmedas y utensilios limitados tras años de inestabilidad política, el doctor Francisco Murillo se encargó de revisar los restos de Isabel. Su informe, aunque breve, contenía observaciones que derribaban cualquier hipótesis de accidente. El documento fechado el 16 de octubre de 1919 rezaba: la difunta presenta congestión visceral intensa, marcada lividez en los labios y un olor penetrante en el contenido estomacal. No se observan huellas de violencia física ni de trauma externo. La naturaleza del fallecimiento apunta a la ingesta de sustancia tóxica. No parece tratarse de dosis accidental, sino deliberada. Los términos eran científicos, casi fríos.
pero su interpretación equivalía a una sentencia. Isabel había sido envenenada. La noticia, al filtrarse, agitó como marea los pasillos de la comisaría. Los oficiales, que hasta entonces preferían ver el asunto como una desgracia doméstica, se enfrentaron de pronto a un crimen calculado. El inspector García pidió que el análisis se ampliara con reactivos químicos, un lujo para la Puebla de la época, pero el hospital admitió su incapacidad técnica. Aún así, para la investigación era suficiente. La sospecha de veneno era innegable. El doctor Murillo, hombre parco y de carácter meticuloso, aceptó dar una declaración verbal. En su testimonio mencionó algo que estremeció a los presentes. He atendido otros casos de intoxicación accidental con veneno para roedores. Las características suelen ser distintas. Aquí había precisión, una cantidad exacta para garantizar un desenlace rápido. Y lo más preocupante, la paciente presentaba indicios de haber estado expuesta en ocasiones anteriores a dosis mínimas, como si la preparación hubiera sido gradual. Esa afirmación borró de un plumazo la teoría de un error fortuito. Alguien había calculado el tormento de Isabel con cuidado doble, primero debilitándola discretamente, después ejecutando el golpe final. En paralelo, los interrogatorios del vecindario se intensificaron. Cuando los oficiales revelaron, de manera no oficial, que el médico apuntaba a un envenenamiento progresivo, varios vecinos recordaron episodios que antes habían considerado triviales. La joven se desmayaba con frecuencia, tenía episodios de vómito después de comer en casa y solía rechazar bebidas que su madre insistía en prepararle. Una mujer del mercado juró haberle escuchado decir en voz baja: «Lo que me dan, me mata poco a poco». El expediente del médico, archivado bajo el número 453, incluía además una nota añadida a mano. Se recomienda examinar entorno familiar inmediato. Es altamente improbable que la víctima se haya autoadministrado la sustancia. Se sugiere indagar en figuras de autoridad dentro del hogar. Mientras tanto, la madre, Rosa, se encerró aún más en un mutismo inquietante. Asistía a los rezos, respondía con frases breves y mostraba un temple que rayaba en la frialdad. Los oficiales comenzaron a señalar el contraste. Una mujer de luto verdadero se derrumba. Busca consuelo en la comunidad. Ella, en cambio, parecía sostenerse como si hubiera cumplido un designio impuesto. El hallazgo del médico también generó otro efecto. Puso en tela de juicio al padre, Manuel. Si alguien había tenido poder y acceso suficiente para manipular o silenciar a Isabel, muchos comenzaban a apuntar hacia él. Pero lo difícil era consolidar pruebas en un contexto donde la vergüenza familiar se imponía como norma antes que la justicia. Las páginas del informe clínico comenzaron a circular de manera reservada entre periodistas ávidos de escándalo. Aunque oficialmente estaba sellado, varios fragmentos se filtraron. Un periódico publicó sin firma. Las conclusiones periciales sugieren un final provocado. El suceso no puede considerarse casualidad. La sociedad poblana debe preguntarse hasta qué punto el hogar es realmente un santuario de protección. El efecto en la población fue inmediato. La muerte dejó de ser vista como castigo divino o brujería y se convirtió en objeto de sospecha criminal. Esa mutación en la percepción colectiva alimentó tensiones insospechadas. Madres vigilando a sus propias hijas, niñas temerosas de compartir confidencias, hombres mirados con recelo en las plazuelas. El doctor Murillo, en declaraciones posteriores, confesó sentirse presionado. Una carta suya, hallada en sus archivos personales, decía: «Me han pedido suavizar el lenguaje del informe. No puedo hacerlo. Lo que vi sería un crimen de omisión si callara. Pero temo que mi empeño despierte enemistades poderosas. Así, el expediente médico no solo apuntaló la versión de un crimen, sino que atizó la sospecha de que existían intereses dedicados a encubrirlo. Cada párrafo clínico era una daga contra el muro de silencio que la familia Méndez y ciertos sectores de la comunidad pretendían erigir. La historia ya no podía retroceder. Lo que comenzó como tragedia doméstica empezaba a perfilarse como una conspiración de silencios, secreteos y miedos más grande que el simple veneno en una taza. Y mientras la ciudad hablaba en voz baja del informe de Murillo, las autoridades encontraron en la casa de Isabel un conjunto de hojas dobladas que mostrarían un espectro aún más siniestro. La aparición de las cartas escondidas cambió por completo la naturaleza de la investigación.
Durante un segundo registro a la casa de los Méndez, un oficial, hurgando en un baúl con ropa vieja de Isabel, encontró un paquete de hojas dobladas y atadas con un listón descolorido. No era un diario convencional, tampoco simples apuntes escolares. Eran cartas, dirigidas a nadie y a todos, cargadas de un tono confesional, escritas con prisa y en ocasiones manchadas con lágrimas. El hallazgo fue inmediatamente remitido al inspector García, quien comprendió que contenían el testimonio directo de la víctima. Entre ellas, una frase resaltaba desde el inicio: «Sé que no saldré con vida de esta casa, pero necesito que quede constancia de lo que me ha ocurrido». Era un preámbulo que paralizó a los investigadores. Lo que seguía no era ficción, sino registros de una adolescente atrapada en un entramado que había intentado soportar en silencio. Las primeras cartas databan de unos meses antes de su muerte. Isabel narraba en ellas un ambiente enrarecido dentro del hogar, con descripciones de discusiones violentas, miradas punzantes y gestos ambiguos de su padre que ella no podía confesar abiertamente. Escribía: «Lo que guardo me quema por dentro. Si hablo, traicionaré el mandato de mi madre que me exige callar. Pero si callo, me ahogo». El tono de las cartas oscilaba entre la súplica y la resolución. Algunas eran cuidadosamente redactadas, otras apenas trazadas con rabia sobre papel amarillento. Se intuía que Isabel usaba ese recurso para no derrumbarse por completo. Los fragmentos insinuaban que la joven había sospechado que su propia madre participaba en el ocultamiento de aquello que la atormentaba. Una nota, con fecha aproximada al verano, afirmaba: «He intentado refugiarme en ella, pero sus ojos me dicen que su miedo es más fuerte que mi dolor». No todas las cartas eran confesionales. Algunas tenían un aparente destinatario, quizás una amiga inexistente, alguien con quien dialogar para no quedar atrapada en su propia mente. En una de ellas se lee: «Si algún día alguien encuentra esto, sabrá que yo intenté hablar, que yo no era culpable». Los investigadores tuvieron que decidir si incorporar aquellas pruebas al expediente judicial. El dilema era serio. Por un lado, servían como evidencia circunstancial de un conflicto íntimo en el hogar. Por otro, exponían un tema tabú en la moral de la época, capaz de desatar un escándalo que el propio tribunal quizá preferiría silenciar. El inspector García finalmente redactó un memorando dirigido al juez de instrucción donde describía las cartas con tono mesurado. Solo citó 2 fragmentos, omitiendo referencias explícitas al trasfondo de incesto que se desprendía de la lectura. Sin embargo, en privado, admitió ante sus colegas que aquella era la primera vez que veía a una víctima dejar testimonio tan transparente de la hostilidad doméstica. La revelación de las cartas no tardó en filtrarse. Un periodista consiguió acceso a copias parciales y publicó en un semanario local que la hija había legado palabras de agonía que apuntaban a un verdugo dentro del propio techo familiar. La noticia corrió como pólvora y convirtió el duelo de los Méndez en un espectáculo de sospecha y murmullo. El vecindario, que antes resguardaba un silencio reverencial, estalló en comentarios. Algunos se indignaban, otros lo negaban con vehemencia. Aparecieron testigos espontáneos que aseguraban haber oído a Isabel confesar frases alarmantes: «Si me pasa algo, no crean que fue voluntad de Dios». La policía, desbordada por contradicciones, entendió que ya no se enfrentaba a un simple caso de envenenamiento, sino a un drama cargado de implicaciones morales. La madre, Rosa, fue llamada a declarar nuevamente. Frente a la mención de las cartas, su semblante cambió. No lloró, pero sus labios temblaron. Dijo: «No sé nada de lo que mi hija haya escrito. Era fantasiosa, inventaba para llamar la atención». Su negación sonó hueca, incapaz de borrar la sospecha creciente. Varios oficiales notaron que mientras hablaba, apretaba los dedos como si tratara de contener un acceso de ansiedad. Algunos fragmentos adicionales de las cartas reforzaban las sospechas. «Me obligan a guardar silencio. Me dicen que es por el bien de la familia, pero siento que cada día pierdo más de mí misma». Aquellas frases no encajaban como fantasías adolescentes, sino como testimonios de alguien enferma de miedo y atrapada en una prisión invisible. El hallazgo provocó también un giro en la percepción pública. Lo que había sido un caso de crónica policial ahora se leía como un espejo de las tensiones sociales de la época. La sumisión femenina, el encubrimiento del escándalo sexual y la complicidad forzada entre silencio y violencia.
Los rumores sobre Isabel se extendían ahora como un manifiesto en voz baja. Ella intentó decirlo y nadie quiso escucharla. El expediente 453, que ya registraba el informe del doctor Murillo, incorporó entonces un anexo con transcripciones parciales de las cartas. No todo fue admitido por el tribunal. Algunas páginas desaparecieron misteriosamente tras su entrega. Los investigadores sospecharon que fueron sustraídas deliberadamente para evitar menciones explícitas al padre. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda creció y se incrustó en la conciencia de Puebla. En retrospectiva, las cartas fueron el legado más poderoso de Isabel. Allí, una joven sin voz encontró la manera de hablar desde la penumbra. A través de sus palabras escritas, la verdad que su boca jamás pudo pronunciar empezó a filtrarse, lenta pero imborrable, hacia los oídos de quienes aún tenían valor de leerlas. Las cartas encontraron eco inmediato en un sector del vecindario, que veía en ellas la confirmación de rumores guardados durante años. Uno de los documentos hallados, aunque mutilado, insinuaba que Isabel había sido víctima de su propio padre. La frase era breve, casi un susurro plasmado en tinta. Él entra cuando todos duermen, ella lo sabe, pero calla. Con estas palabras, empezaba a delinearse un retrato de horror mucho más profundo que el envenenamiento. El inspector García, al leer esos fragmentos, comprendió que el caso no podía reducirse a un crimen doméstico. Se trataba de un secreto corrosivo que corroía la estabilidad del hogar desde dentro. Decidió ampliar las entrevistas a personas que alguna vez convivieron con los Méndez. Fue entonces que surgió el testimonio de doña Martina, anciana vecina, quien en una declaración extraoficial comentó: «Más de una vez vi a Isabel salir al patio de madrugada, temblando, como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero su mirada no era de pesadilla, era de terror verdadero». El padre, Manuel Méndez, era un hombre conocido en la ciudad por sus contactos con comerciantes. De carácter reservado, rara vez asistía a celebraciones comunitarias. Sin embargo, algunos recordaban su temperamento dominante en casa. Un antiguo trabajador del taller familiar declaró: «Allí dentro mandaba con puño de hierro. Todos obedecían sin cuestionar». Esa descripción coincidía con la tensión reflejada en las cartas de Isabel. La hipótesis del incesto comenzó a circular como sombra prohibida. Nadie quería pronunciarla en voz alta, pero todos sabían a qué se referían los murmullos. En un contexto de estricta moral católica, una acusación así podía sacudir no solo a una familia, sino a la reputación del barrio entero. El inspector García, consciente de que el tema podía bloquear la investigación, decidió escribir en su informe con eufemismos: «Existen indicios de conducta impropia dentro del núcleo paternal, cuya corroboración requiere extrema prudencia». Clara, la hermana menor de Isabel, volvió a ser interrogada. Mostraba gestos de ansiedad y habló con voz temblorosa. Dijo que en varias ocasiones Isabel le pedía acompañarla por las noches porque temía quedarse sola. Añadió después: «Papá entraba aunque la puerta estuviera cerrada». El informe policial registró la declaración como no concluyente por la edad de la niña, aunque la dureza de lo dicho quedó marcada en la investigación. Mientras tanto, Rosa, la madre, se hundía en un silencio inexplicable. Los interrogadores notaron que su actitud oscilaba entre la frialdad y episodios de temblores repentinos. Una vez, en medio de la entrevista, dejó escapar un grito breve y nervioso: «Isabel iba a destruirnos a todos». Tras pronunciarlo, guardó silencio absoluto. Esa exclamación quedó registrada en un acta marginal, pero su contenido resultaba tan escandaloso que el juez de instrucción ordenó mantenerlo oculto de la prensa. La tensión se intensificó cuando apareció un segundo paquete de hojas, esta vez escondido en un doble fondo del armario de Isabel. Allí, la muchacha había escrito con rabia: «Si hablo, me llamarán mentirosa. Si callo, me consumiré. No quiero terminar siendo un secreto oscuro que todos sospechen y nadie denuncie». Esa frase, leída en la penumbra de la comisaría, provocó un silencio prolongado entre los presentes. El inspector murmuró entonces: «Ya no investigamos un envenenamiento, investigamos un encubrimiento de años». El vecindario se convirtió en un hervidero. Los rumores eran cada vez más explícitos. Unos decían que Rosa había aceptado en silencio los actos de su marido. Otros juraban que la madre, al descubrir la intención de su hija de denunciarlo, decidió silenciarla para siempre.
convencida de que el escándalo sería peor que la muerte. Nadie podía confirmarlo, pero todos lo repetían como si fuese verdad fija. El padre, mientras tanto, evitaba aparecer en público. Su ausencia alimentaba aún más las sospechas. En el taller donde trabajaba, algunos compañeros confesaron a la policía que Manuel solía mostrarse inquieto desde semanas antes de la tragedia, con explosiones de ira y repentinos arrebatos de paranoia. Decía que las palabras de una sola persona podían arruinarlo todo, relató uno de ellos en voz baja. Los relatos, aunque fragmentarios, encajaban como piezas de un mismo mosaico. Isabel había vivido atrapada bajo un secreto inconfesable. El presunto envenenamiento no era un acto aislado, sino una estrategia calculada para impedir que la verdad llegara más allá de los muros familiares. El expediente, cada vez más voluminoso, revelaba una paradoja. Cuanto más claros eran los indicios, más difícil se hacía avanzar en el proceso judicial. Nadie quería sentar precedente de un caso que atacaba los pilares de la moral pública. Los jueces temían que un veredicto explícito diera legitimidad a lo que preferían llamar fantasías de juventud. El inspector García escribió entonces una nota personal en su cuaderno de campo. Me encuentro frente a un abismo. Si sigo la línea de verdad que trazan estas cartas, exponeré una vergüenza colectiva que muchos quieren enterrar. Y sé que incluso mi propio puesto peligra. Pero al ver la letra temblorosa de la muchacha, no puedo sino pensar que este caso se grita por sí solo desde la tumba. Esa línea de investigación estaba ya marcada. El incesto, la sospecha de complicidad materna y el envenenamiento como último recurso de silencio conformaban un triángulo imposible de disolver. Puebla, con su cielo encapotado y sus murmullos perpetuos, se preparaba sin saberlo para enfrentar un relato que aún hoy pocos se atreven a pronunciar en voz alta. La investigación, ya cargada de rumores y silencios incómodos, dio un giro inesperado cuando la hermana menor, Clara, fue nuevamente llevada ante las autoridades. Tenía apenas 9 años, y su voz temblorosa apenas lograba llenar la sala de interrogatorios. Sin embargo, lo que dijo no solo estremeció a los agentes presentes, sino que sembró una nueva ola de horror en el expediente. En su declaración más extensa relató: Isabel me pedía que durmiera con ella. Decía que cuando yo estaba allí, él no entraba. Yo no entendía bien, pero me decía que me quedara quieta, que no preguntara nada. Una vez escuché que mamá lloraba en la cocina, y luego me dijo que debíamos ser fuertes, que no contáramos nada a nadie. Los oficiales intercambiaron miradas tensas. En esas frases se condensaba la sospecha de un patrón sistemático de abuso que involucraba a toda la familia. Los interrogadores sabían que debían manejar ese testimonio con extrema cautela. Legalmente, la palabra de una niña de esa edad no bastaba para formular cargos graves, pero en términos morales, el peso era aplastante. Ante la insistencia, Clara agregó un detalle perturbador. Esa noche, antes de que Isabel muriera, yo la escuché hablar sola. Dijo que ya no tenía miedo, que lo iba a decir todo, aunque la mataran. La frase fue registrada con precisión en las actas, y al cruzarla con el hallazgo de las cartas, el cuadro se volvió casi irrefutable. Isabel había decidido hablar, y alguien dentro de la casa resolvió impedirlo a cualquier costo. Los rumores se intensificaron en Puebla. La gente en los mercados comentaba que el padre era un hombre marcado por la violencia, que ya antes había sido señalado de excesos, aunque nunca documentados. Otras voces aseguraban que Rosa, la madre, sabía todo desde hacía años, pero prefería callar en nombre de la unidad familiar. El nombre de Isabel se convirtió en símbolo de secreto roto, de verdad incómoda que nadie quería enfrentar abiertamente. El juez, inquieto por la dirección que tomaban las pruebas, ordenó mantener reservado el testimonio de Clara, argumentando que se trataba de una menor incapaz de sostener coherencia judicial. Fue así como la voz más frágil quedó oficialmente silenciada, aunque entre bastidores ya todos consideraban que sus palabras eran la clave del crimen. El inspector García intentó insistir, pero se topó con advertencias veladas. Un superior le comentó: no conviene profundizar demasiado. Hay cosas que la sociedad prefiere dejar en la penumbra. ¿Entiendes a qué me refiero? Esa frase quedó grabada en su libreta personal, confirmando la presión externa que empezaba a sofocar la investigación. Clara, sin embargo, no dejó de hablar. Semanas más tarde,
Durante una visita de control, reveló íntimamente a una vecina de confianza nuevas palabras. Papá siempre decía que si Isabel hablaba, todos íbamos a acabar en la calle, como mendigos. Por eso mamá decidió ayudarlo, porque tenía miedo. La vecina, horrorizada, entregó esta información de manera confidencial a la policía, aunque nunca se registró oficialmente en el expediente. El contexto social jugaba contra la verdad. En pleno 1919, el incesto era no solo un crimen impensable, sino un tabú que la justicia prefería ignorar. Por eso, el envenenamiento funcionaba como una máscara conveniente. Podía juzgarse como homicidio doméstico, sin necesidad de exponer los abismos familiares que minaban la moral pública. El testimonio infantil, filtrado por el boca a boca, cargaba un poder devastador. La gente repetía las frases de Clara como si fueran sentencia. Cuando yo estaba allí, él no entraba, se decía en los pasillos escolares, en los corrillos del mercado, en las pláticas de las lavanderas. Las palabras de una niña se convirtieron en eco colectivo, imposible de acallar por completo. Rosa, cada vez más quebrantada, fue observada en varias ocasiones hablando sola en la iglesia, rezando con tal fuerza que parecía disputarse con Dios. Un feligrés aseguró haber oído cómo murmuraba: no podía permitir que lo dijera, no podía. Aunque nada de eso fue admitido como testimonio oficial, constituía la confirmación de que el secreto familiar envolvía a todos por igual. La policía, atrapada entre la presión social y la verdad que se abría paso, decidió extender la investigación hacia amigos y conocidos de Isabel, fuera del núcleo familiar. Allí surgió otro dato. Una compañera de costura dijo que Isabel le había confiado que soñaba con escapar a otra ciudad. Decía que Puebla la ahogaba, que aquí nadie la escucharía jamás, recordó la joven. Su declaración, aunque breve, reforzó la idea de que Isabel había tomado la decisión de denunciar. Los oficiales sabían entonces que el envenenamiento había sido el desenlace lógico de un proceso de silenciamiento prolongado. Clara, con su voz entrecortada y su inocencia infantil, había aportado la última pieza. El crimen no se entendía sin el incesto que se intentaba borrar. El inspector escribió en un apunte personal: es doloroso admitirlo, pero Puebla preferirá siempre un veneno accidental que un incesto revelado. Isabel está doblemente muerta, por la sustancia y por la complicidad del silencio colectivo. Así, el testimonio de la hermana menor, aunque silenciado en los tribunales, quedó grabado en la memoria popular como la verdad que nadie quiso escuchar. Puebla, tras aquel eco infantil, empezaba a percibir que el envenenamiento no era el final de la historia, apenas un método para ocultar un dolor mucho más hondo. El silencio de Rosa empezó a resquebrajarse días después de la declaración de su hija menor. Llamada nuevamente a la jefatura, esta vez ya no se presentó como la mujer fría y calculadora de las primeras entrevistas, sino como una figura vacilante, con los ojos hundidos por noches sin dormir. En la sala de interrogatorios, apenas iluminada por una lámpara de petróleo, Rosa se mostró incapaz de sostener una versión coherente. Cada respuesta se contradijo con la anterior, y el inspector García percibió que la mujer estaba al borde de un derrumbe. La sesión comenzó con preguntas simples. ¿Quién preparó la cena la noche de la tragedia? ¿Había notado enfermedades previas en Isabel? ¿Sabía de los escritos escondidos? Rosa primero negó todo con firmeza, pero la presión de las horas fue debilitando sus palabras. En un momento de tensión, se llevó las manos al rostro y murmuró: Isabel quería hablar. No comprendía lo que eso significaría para todos. La frase fue registrada como indicio clave, aunque Rosa inmediatamente intentó retractarse alegando nerviosismo. El inspector decidió entonces aumentar la presión. Le leyó en voz alta fragmentos de las cartas halladas. Si hablo me llamarán mentirosa. Si callo, me consumiré. Rosa reaccionó con un espasmo. Golpeó la mesa y gritó: no saben ustedes lo que significa que una mujer abra la boca de esa manera. Nos condenaría a todos. El estallido fue breve, pero suficiente para que el acta consignara lo que después se llamaría confesión fragmentada. No se trató de una admisión completa del envenenamiento, pero por primera vez la madre dejó ver con claridad su motivación: el miedo. A ojos de las autoridades, Rosa no hablaba como una asesina ordinaria, sino como alguien atrapado en un pacto de silencio familiar que prefería proteger lo imposible antes que exponerlo.
Sin embargo, tras el arranque de sinceridad, Rosa se replegó sobre sí misma. Guardó un mutismo hermético, repitiendo frases religiosas, como si buscara disculpa en un plan divino. «El Señor sabe que hice lo correcto», dijo en voz baja, meciéndose en la silla con un rosario en la mano. El acta de esa sesión circuló de manera restringida. No todos los oficiales aceptaron su validez probatoria. Algunos juraban que la mujer había confesado encubiertamente el crimen, mientras otros sostenían que se trataba solo de delirios nerviosos. Lo cierto es que, a partir de entonces, quedó claro que Rosa estaba implicada, aunque la magnitud de su participación aún no se podía establecer con precisión. El vecindario recibió noticias veladas del interrogatorio. La madre habló, se repetía en las esquinas, aunque nadie sabía exactamente qué había dicho. Ese rumor bastó para desencadenar interpretaciones populares, que Rosa había sido la ejecutora del envenenamiento, que lo hizo para salvar el honor familiar, o que actuó bajo órdenes directas de su esposo. Ninguna versión podía confirmarse, pero todas se repetían con convicción cada vez mayor. Aquella confesión fragmentada dividió también a la opinión pública. Algunos la consideraban víctima de un marido perverso que la obligó a cooperar, otros la señalaban como cómplice activa, verdugo de su propia hija, y en medio de esas versiones, el cuerpo de Isabel se alzaba como la única certeza de que dentro de la casa había ocurrido un crimen irreversible. Un documento interno de la policía revela que después de esa sesión, varios agentes recomendaron proceder con arresto formal contra Rosa. Pero la decisión fue retenida por órdenes superiores. El juez, temeroso de dar pie a un escándalo mayor, escribió en un oficio confidencial: convendría evitar medidas que expongan públicamente materias que la moral de la ciudad no podría soportar. De esa manera, la confesión quedó en suspenso, medio enterrada entre archivos confidenciales que apenas algunos ojos podían leer. Mientras tanto, Rosa fue vista en la parroquia de San Francisco, rezando de madrugada. Un testigo jura que la oyó murmurar entre sollozos: no podía dejar que ella hablara. No podía. Aunque nunca se incorporó como prueba oficial, esa frase se convirtió en eco en la memoria vecinal, alimentando la convicción de que el veneno había sido servido con mano materna. El inspector García, en sus notas privadas, reflejó la dificultad del caso. La madre flota entre la víctima y la culpable. En sus palabras no hay mentira, pero tampoco verdad completa. Ella carga el peso de la complicidad, pero al mismo tiempo parece arrastrada por la fuerza de un secreto que la supera. Así quedó establecido el lugar de Rosa en la tragedia. Ni verdugo absoluto ni inocente pasiva, sino engranaje en una maquinaria de silencio donde cada miembro de la familia representaba un papel impuesto. Puebla entera, con sus calles mojadas y su aire denso, se habituó entonces a convivir con una certeza dolorosa. Isabel había muerto por hablar, pero su voz aún lograba resonar desde los fragmentos que la madre, en su quebranto, no logró callar del todo. El expediente comenzó a engrosarse con informes, cartas y actas de declaración. Sin embargo, cuando parecía que la investigación tomaba un rumbo definido hacia la acusación formal, surgió un nuevo obstáculo. Varios documentos críticos desaparecieron misteriosamente de los archivos judiciales. El fenómeno, lejos de ser un simple error administrativo, se convirtió en una sombra más sobre el caso. El inspector García acudió un lunes a consultar las actas donde figuraban los fragmentos más delicados de las cartas de Isabel. Al revisar el legajo numerado 453-B, descubrió que faltaban al menos 10 páginas. En su lugar quedaban hojas en blanco, cosidas de manera apresurada. Nadie pudo explicar cómo ocurrió. Cuando preguntó en el archivo, la funcionaria encargada se limitó a decir: quizá nunca estuvieron allí. La respuesta dejó claro que el asunto tocaba intereses más altos que la mera policía local. Semanas después, otro hallazgo inquietante: el acta donde se registraba la frase de Rosa: Isabel iba a destruirnos a todos, tampoco aparecía. Solo quedaba una nota marginal de quien había transcrito la entrevista. Lo esencial, las palabras mismas de la madre, se borraron como si nunca hubieran existido. El inspector escribió en su libreta: el silencio ahora también se fabrica con tinta invisible. Borran las pruebas para exonerar no a la familia, sino a la ciudad misma. Los rumores de encubrimiento empezaron a circular con fuerza.
Los periódicos, aunque severamente censurados, alcanzaron a dejar entrever la situación. El semanario El Vigía publicó: algunas piezas relevantes del proceso han sufrido extravío. Resulta imperiosa la vigilancia ciudadana para que esta investigación no caiga en la sombra del olvido. Aunque no mencionaron directamente el contenido perdido, el simple hecho de insinuarlo alimentó sospechas. El vecindario interpretó la desaparición de los documentos como prueba irrefutable de complicidad institucional. Si queman las palabras, es porque eran ciertas, murmuraban las mujeres en las filas del molino. Nadie podía sostener esas afirmaciones con pruebas, pero en la memoria popular quedó sembrada la idea de que la justicia se inclinaba hacia el silencio más que hacia la verdad. Un funcionario del juzgado, bajo anonimato, confesó años después: nos dieron la orden de retirar lo que pusiera en entredicho al patriarca. Había riesgo de escándalo nacional. Se prefería tipificarlo como homicidio simple, no como lo que realmente era. Esa declaración tardó décadas en hacerse pública, pero confirmó lo que todos sospechaban. El archivo había sufrido una mutilación intencionada. El inspector García luchaba contra el desánimo. Veía cómo la montaña de pruebas recolectadas se desmoronaba entre manos invisibles. Sus apuntes personales reflejan su desconcierto. No lucho contra los Méndez. Lucho contra una maquinaria que no soporta nombrar lo innombrable. Me piden cerrar los ojos igual que lo hizo la madre de Isabel. Los vacíos en el expediente no detuvieron, sin embargo, la memoria del barrio. Doña Celia, la vecina, repetía a quien quisiera escucharla que Isabel había sido sacrificada para proteger un apellido. Otros aseguraban que las cartas desaparecidas mencionaban directamente el nombre del padre como agresor y que por eso habían sido borradas. Aunque ninguna copia sobrevivió, las versiones orales nutrieron una verdad paralela a la oficial. La desaparición de documentos también influyó en la iglesia. El joven sacerdote que había acudido la noche de la tragedia pidió declarar nuevamente, pero nunca se recibió su testimonio. Tiempo después, confesó a un confidente: me dijeron que no volviera a insistir, que este caso era mejor enterrarlo bajo tierra bendita, junto con Isabel. En la ciudad, la idea de archivos manipulados generó una ola de desconfianza hacia las instituciones. Muchos comenzaron a guardar en secreto copias de todo lo relacionado con el caso, temiendo que un día no quedara prueba alguna. Así nacieron los expedientes paralelos, papeles escondidos en baúles privados, testimonios transmitidos de boca en boca como si fueran reliquias. El expediente judicial, mutilado y reducido, avanzaba hacia un juicio cada vez más debilitado. Sin las cartas completas, sin la confesión fragmentada de la madre, lo que quedaba era apenas la evidencia médica y las sospechas vecinales. Sin embargo, en la memoria colectiva, la desaparición de esos papeles valía aún más que su contenido. Confirmaba que la verdad existía y que había sido silenciada adrede. El inspector anotó en su última nota de ese año: he comprendido que este caso está condenado a permanecer incompleto, pero hay incompletitudes que pesan más que la verdad misma. Los documentos se han borrado, pero la ciudad entera se ha convertido en archivo viviente. Así, el extravío deliberado de documentos selló una etapa del proceso. Lo que oficialmente quedó en los registros ya no era el caso de Isabel, sino una versión empobrecida, amputada, que protegía a los culpables a la vez que condenaba a la víctima al silencio. Puebla, sin embargo, no olvidaría jamás que las palabras se habían borrado con cálculo, y en ese borrón hallaba la prueba más irrefutable de todas. La desaparición de documentos oficiales coincidió con una filtración masiva hacia la prensa. Lo que la justicia deseaba esconder comenzó a circular en hojas impresas que se vendían en los portales y cafés de Puebla. Los periódicos, siempre atentos al morbo, encontraron en el caso Méndez la mina perfecta para captar lectores. La tragedia en la cocina pasó a las portadas como un relato sensacionalista, lleno de medias verdades y frases hirientes. El diario El Observador poblano publicó en grandes titulares: muere joven envenenada por su propia madre, misterio de incesto y silencio. El subtítulo añadía: fuentes cercanas aseguran que la difunta se encontraba al borde de denunciar un secreto familiar. Aunque no citaban pruebas concretas, reproducían con exactitud lo que en el vecindario circulaba de boca en boca. Otro semanario,
La Voz católica optó por una versión más ambigua, donde se hablaba de un oscuro designio y de la tentación demoníaca que invade ciertos hogares. Con ello, evitaban la palabra incesto, pero dejaban en el aire la idea de que algo contra natura había sucedido en la familia. La publicación incluía frases lapidarias. Si Dios permite un sufrimiento en silencio, es para purificar a los hombres de sus culpas. El resultado fue un estallido mediático sin precedentes. Puebla entera comentaba la noticia con una mezcla de indignación, miedo y voyeurismo. Mientras las autoridades luchaban por controlar la información, los periódicos multiplicaban versiones cada vez más extremas: que la madre había actuado en trance, que Isabel tenía un amante secreto, que el padre era miembro de una sociedad clandestina. El relato se inflamaba al ritmo de la imprenta. Las familias leían en voz baja en los corredores. Los niños repetían titulares en las calles como si fueran versos macabros. Nadie distinguía ya la línea entre lo ocurrido y lo inventado. Lo único cierto era que el apellido Méndez había quedado tatuado en el escándalo. El inspector García, abrumado, escribió en su libreta: «El juicio ante la prensa ha superado al juicio ante los tribunales. Lo que se calla en los archivos se grita en las columnas de opinión». Hubo incluso caricaturas en hojas satíricas, donde se representaba a la madre ofreciendo una sopa humeante, mientras la hija la miraba aterrada. La crudeza de esas imágenes multiplicó la vergüenza pública de la familia, convirtiendo lo privado en espectáculo. La prensa también comenzó a hablar del papel de la Iglesia. Un periódico de tendencia liberal insinuó que ciertos sacerdotes conocían desde tiempo atrás rumores sobre Manuel Méndez, pero prefirieron callar para evitar escándalos. El artículo fue retirado rápidamente, pero ya había dejado sembrada la duda. La gente en Puebla acudía a las misas con la noticia escondida en los bolsillos. Incluso durante los rezos, se murmuraba que la tragedia no era un hecho aislado, sino reflejo de una putrefacción moral mayor. «Si pasó en esa casa, puede pasar en cualquiera», decía un feligrés. Así, el caso dejó de percibirse como excepción y empezó a leerse como síntoma general. Esto dio lugar a nuevas expresiones públicas de miedo. Madres comenzaron a vigilar más de cerca a sus hijas. Los silencios por las noches adquirieron un matiz inquietante. Algunas mujeres afirmaban que reconocían en la historia de Isabel retazos de su propia vida callada. No todos eran capaces de confesarlo abiertamente, pero el caso Méndez se convirtió en símbolo de una verdad que se resistía a ser nombrada. El efecto social fue devastador. Los periódicos recibían cartas de lectores anónimos relatando experiencias similares de abuso dentro de familias. La mayoría eran publicadas parcialmente, censuradas para no desafiar en exceso la moral imperante. Sin embargo, la fuerza de esas cartas revelaba que lo ocurrido con Isabel no era un fenómeno aislado. La presión mediática obligó a las autoridades a acelerar el proceso judicial. El juez convocó audiencias más visibles, pero en ellas se hablaba solo del envenenamiento, nunca del trasfondo insinuado en la prensa. Esa contradicción generó un clima extraño. El pueblo sabía una parte, la prensa gritaba otra, y el tribunal fingía investigar una tercera. Un editorial de El Observador poblano sintetizaba la paradoja. Los tribunales buscan juzgar un veneno, pero la historia ya ha juzgado un silencio. El pueblo de Puebla no olvidará que las paredes de esa casa escondieron algo más que un frasco de vidrio. En ese escenario, los Méndez quedaron reducidos a caricatura social. Rosa era vista como madre envenenadora, el padre como sombra incestuosa y Clara como sobreviviente marcada de por vida. Nadie los mencionaba ya como personas, sino como símbolos de un secreto colectivo. Finalmente, la mediática convirtió el caso en espejo. Puebla ya no contemplaba únicamente el crimen de una familia, sino el reflejo de aquello que durante generaciones había aprendido a negar. Y si la justicia borraba documentos, la prensa se encargaba de escribirlos con tinta aún más indeleble en la memoria de la ciudad. La resonancia mediática del caso Méndez no se apagó con las audiencias truncadas. Por el contrario, extendió sus raíces hacia historias que parecían dormidas en la memoria de otras familias. Con el eco de las cartas de Isabel circulando como susurros, en Puebla comenzaron a emerger relatos enterrados durante generaciones. Lo que al inicio se consideraba un crimen aislado
terminó revelándose como parte de un patrón más amplio. Silencios prolongados que ocultaban abusos dentro de hogares aparentemente intachables. Los investigadores se toparon con rumores que vinculaban a otras familias notorias de la ciudad. Una anciana confesó en entrevista privada al inspector García: «Lo de Isabel no fue el primero, ni será el último. En mi niñez tuve una amiga que también cayó enferma después de hablar demasiado. Dijeron que fue tifoidea, pero yo recuerdo haber oído a su madre llorar, diciendo que era mejor así, que nadie la señalara». Ese relato, aunque no incluible en expedientes, empañó la noción de unicidad del caso. Algunos periodistas comenzaron a rastrear archivos parroquiales, descubriendo coincidencias perturbadoras. Muertes súbitas de hijas adolescentes en distintas décadas, siempre en circunstancias clasificadas como fiebres repentinas o colapsos domésticos. Las crónicas nunca hablaban de veneno ni de rumores de incesto, pero la repetición del patrón resultaba sospechosa. En un reportaje anónimo se escribió: «Tal vez los Méndez no son excepción, sino espejo, donde resplandece lo que otros prefirieron enterrar». El vecindario de San Francisco, epicentro del escándalo, se volvió foco de testimonios. Mujeres mayores comenzaron a narrar en voz baja que las advertencias de Isabel, «si hablo, me matarán», eran frases que también habían dicho otras chicas antes de desaparecer en la penumbra. La atmósfera de Puebla cambió lentamente. Lo que era rumor, ahora se entendía como un patrón de generaciones marcado por la complicidad y el miedo. El inspector García, en un informe nunca remitido oficialmente, anotó: «El caso Méndez es apenas la fase visible de una práctica duradera en la que madres, por miedo o por poder, silencian a sus hijas en lugar de defenderlas. Este patrón no es exclusivo, se repite. Los expedientes que lo documentan han sido borrados deliberadamente». Sus palabras, rescatadas después de sus apuntes personales, confirmaban lo que la ciudad intuía: una red consuetudinaria de secretos. El eco social reverberó en los hogares. Padres miraban con recelo las conversaciones femeninas. Madres vigilaban el comportamiento de sus hijas con una intensidad exagerada. El caso había resignificado el miedo. Quien intentara hablar de más podía ponerse en riesgo. Paradójicamente, Isabel inspiraba tanto valentía como terror. Su figura se volvió símbolo duplicado: mártir para algunas adolescentes, advertencia para las demás. Las crónicas orales expandieron la historia más allá de Puebla. Viajeros que pasaban por la ciudad se llevaban el rumor y lo repetían en Tlaxcala, en Veracruz, incluso en la capital. Allí, otros escuchaban y reconocían en el relato vestigios conocidos. Una carta anónima publicada en un periódico de la Ciudad de México decía: «Leí lo sucedido en Puebla y tengo miedo. Mi prima murió en circunstancias idénticas. Dijeron que era anemia. Yo entonces apenas tenía 12 años, pero recuerdo haberla oído decir que su padre la miraba con ojos de dueño». La dimensión de la tragedia se expandió con esas coincidencias. El tribunal poblano intentaba reducirlo todo al caso de una madre envenenadora, pero el eco popular lo transformaba en un diagnóstico social. Los fantasmas de Isabel se multiplicaban en varias casas. Incluso en ámbitos intelectuales, algunos comenzaron a hablar del caso. Un profesor liberal escribió en un folleto clandestino: «Lo ocurrido en Puebla no es anomalía, sino resultado natural de una moral hipócrita que calla lo innombrable. Mientras se continúe protegiendo la honra sobre la verdad, seguirán apareciendo tumbas donde debieron levantarse denuncias». Su panfleto circuló en secreto, perseguido por las autoridades, pero sembró preguntas en un sector joven de la sociedad. El vecindario, en tanto, no volvía a dormir igual durante las tormentas. Cada relámpago recordaba aquella noche en que Isabel bebió la taza envenenada. Cada trueno renovaba el murmullo de que no fue solo ella. Había un linaje entero de silencios impuestos, de hijas forzadas a callar y de madres que preferían la complicidad antes que el escándalo. Al final, el caso Méndez dejó de ser solamente el relato de un crimen. Se transformó en símbolo de muchas muertes anteriores y posteriores, invisibles en los registros pero vivas en las conciencias. La ciudad, que quiso olvidar, quedó marcada por un eco generacional que ni el silencio oficial ni la censura lograrían abolir. El juicio nunca consiguió llegar a una resolución clara. Los documentos mutilados,
Las confesiones contradictorias y los rumores imposibles de formalizar dejaron un proceso suspendido en un limbo legal. Rosa fue procesada bajo la figura de homicidio simple, pero nunca se mencionó el trasfondo del incesto ni el pacto siniestro que parecía sostener la tragedia. Manuel, el padre, ni siquiera fue acusado formalmente. En los registros judiciales, su nombre apenas aparecía como ausente de la escena. Así, la verdad quedó sepultada bajo un veredicto insuficiente, que en vez de cerrar la herida, la amplió. La sentencia dictada contra Rosa fue leve: internamiento temporal, conmutado por servicios en instituciones religiosas. Aquello indignó a un sector de la población, pero satisfizo a las autoridades que solo buscaban clausurar el expediente. Isabel fue recordada oficialmente como víctima de desgracia doméstica. La palabra asesinato apenas se mencionó. Sin embargo, en el barrio de San Francisco, la memoria fue distinta. Allí se repetían las frases que Isabel dejó en sus cartas, como si fueran letanías condenatorias. «Si hablo me matarán», murmuraban las vecinas en las cocinas. «Lo que me dan me mata poco a poco», susurraban las lavanderas en los márgenes del río. La figura de la joven se convirtió en símbolo de todas las hijas calladas. Para muchos, su tumba era una herida abierta que todavía sangraba cada vez que llovía intensamente sobre Puebla. Clara, la hermana menor, creció marcada por ese recuerdo. Nunca apareció en los registros posteriores, como si hubiese desaparecido de la ciudad misma. Algunos dicen que fue enviada con parientes lejanos, otros que ingresó a un convento. Lo cierto es que su testimonio infantil quedó como el eco más puro, pero también el más silenciado de la tragedia. El inspector García, antes de apartarse del caso, dejó una última nota en su libreta personal. «No hay cierre posible. Con cada tormenta surgirán nuevas sospechas, nuevas voces que recordarán lo que preferimos olvidar. Isabel no fue solo hija, fue espejo. Todo aquel que mire en su historia reconocerá los secretos callados de su propia casa». Esta nota nunca ingresó en los archivos oficiales, pero circuló como copia clandestina entre jóvenes periodistas, quienes la conservaron como legado de valentía. Décadas más tarde, aún se recuerda cómo la casa de los Méndez quedó abandonada. Nadie quiso volver a habitar sus muros, cargados de rumores y de un olor persistente que los vecinos describían como mezcla de humedad y hierbas venenosas. Algunos aseguraban escuchar por las noches un golpeteo de platos, un murmullo semejante al de una joven rezando: «No quiero terminar siendo un secreto oscuro». Las autoridades nunca atendieron esas historias, pero se mantuvieron como parte de la crónica oral de la ciudad. El caso Méndez, en su incompletud, trascendió como advertencia colectiva. La prensa lo convirtió en ejemplo del peligro de callar. Los vecinos lo transformaron en relato moral, y los investigadores lo conservaron como herida profesional. Para las generaciones posteriores, Isabel fue mito y advertencia a la vez. Con el paso del tiempo, la memoria de la joven dejó de pertenecer solo a Puebla. La historia cruzó regiones y se mezcló con otras leyendas urbanas de hijas calladas, madres silenciosas y padres intocables. El nombre de Isabel se volvió un arquetipo. Cada vez que surgía un rumor sobre una muchacha enferma en circunstancias sospechosas, alguien decía: «Es otra Isabel». Así, el final nunca llegó. El juicio cerró con veredicto vacío, pero la herida siguió supurando entre generaciones. Nadie supo qué fue de Rosa en los últimos años. Unos decían que murió en un convento delirando, otros que regresó de incógnito al barrio, vagando con un rosario roto entre los dedos. Manuel desapareció de la historia oficial, pero en el vecindario su sombra seguía siendo sinónimo de amenaza. Al cerrar esta investigación, lo único claro es que el caso nunca se resolvió del todo. Isabel sigue hablando desde sus cartas, desde los documentos borrados, desde las voces infantiles que repitieron su miedo. La ciudad aún carga con su espectro, y cada tormenta sobre Puebla recuerda, como una campana invisible, que este relato no terminó. Sigue abierto, esperando a quien se atreva a desempolvar lo que tantos juraron sepultar.